Y aquí en Apocalipsis, pues este mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? A las 7 iglesias, a la de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Aquí que podemos decir algo, ¿verdad? Hay veces decimos la iglesia adventista está en la Laodicea, pero acá el mensaje también lo leemos y podemos traerlo a nuestra vida personal. ¿En qué iglesia te identificas tú? ¿En qué iglesia me identifico yo? Leemos ese mensaje a las 7 iglesias y yo me identifico haciéndome un autoexamen, quizás en varias de ellas. Pero en esta mañana, el mensaje a la iglesia de Éfeso, podremos decir el mensaje a la iglesia de Damasco, o el mensaje. ¿Quiénes somos nosotros? Somos la iglesia. La iglesia es cada una de nosotros, ¿verdad? Puedo decir, la iglesia de Damasco. Pero ¿qué tal si puedo decir yo el mensaje a José, el mensaje al hermano Denis, a Alipio, a cada uno de nosotros? Lo que Cristo dice y lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Me gustó el mensaje de la iglesia de Éfeso y recuerdo cuando Danfres nació desde el cielo. Era un grupito, ¿cuántas familias? 4 familias: Espinosa, los Ramírez, Cabrera, y aquí su servidor medio ahí asado, pero ahí andábamos siempre. Y recuerdo ese grupito allá en la iglesia, contentos porque habíamos encontrado el lugar. Recuerdo que dábamos risa en la forma que les digo, porque a veces nos pedían que pasáramos a plataforma y pasaba la hermana a dar la bienvenida y se sentaba para hacer un grupito, porque le predicábamos a las bandas. Pero como el Señor fue obrando y ese grupo se fue creciendo. ¿Por qué? Pero me recuerdo porque muchas personas que llegaban a la iglesia a visitar decían: qué bonito este grupo, cómo se siente que están unidos. Ese amor. Y era algo tan bonito. Cuando tú vienes a la iglesia y te reciben con amor y que, ¿verdad? Qué bonito se siente. Y esta iglesia así nació, la iglesia de Danfres, pero no quiero enfocarme, hermanos, en eso, quiero enfocarme en cada uno de nosotros, ¿verdad? Si yo soy la iglesia y lo que dice el Señor empieza Él reconoce las obras de la iglesia de Éfeso, el elogio que da, ¿verdad? Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has sufrido y has tenido paciencia. Hay veces nosotros, todos, si sos cristiano, vas a pasar por pruebas. Hemos sufrido, hemos pasado pruebas grandes por amor a su nombre. Pero hermanos, esta iglesia la leemos todo lo que el Señor dice. Es una iglesia bien en sabiduría, prueban a los que se dicen ser apóstoles y tienen ese amor, ¿verdad? Ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero dice: has dejado tu primer amor. No dice: no tienes amor. Dice: has dejado tu primer amor. Y eso es lo que a mí, como persona, como les comentaba cuando yo estaba leyendo eso y leo, pues has dejado tu primer amor. Y me puse a recordar cuando yo conocí a Jesús. Con qué afán, con qué gran amor, el amor a buscar las almas allá afuera. De decirle a mis amigos que había encontrado a Jesús. Llegaba de trabajar, me iba a dar estudios, llegaba a la 1,
aquel trabajo, por amor, ¿verdad?, a las almas, por amor a buscar y a dar testimonio de lo que Cristo había hecho en mi vida, porque me conocían. Y entonces, acá es lo que el Señor está diciendo. ¿Has dejado tu primer amor? Haz las primeras cosas. Eso a mí me dice lo que empecé a hacer cuando yo conocí el amor de Cristo. La cartilla nos viene hablando, ¿verdad?, de qué, del amor al prójimo, del amor, ¿verdad?, hacia los demás. Tenemos que ayudarlos. Y cómo nos viene instruyendo esa cartilla. En la mañana estaban hablando del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Es amor. Y los seguidores de Dios, los seguidores de Jesucristo, ¿cómo tiene que ser su carácter? El amor también. Y de eso depende, hermanos, del amor. ¿Qué dice en Éxodo? Dios nos reclama a nosotros y nos dice que Él es un Dios celoso, ¿verdad? Vamos a ver más adelantito. Traje, ¿verdad?, el título del sermón. Trae unas pocas cosas que quiero compartir nomás, que dice: vuelve a tu primer amor. Pero en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, dice en el 24: no te harás imagen ninguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Tenemos un Dios celoso, un Dios amoroso, pero es muy celoso, ¿verdad? Tenemos a ese Dios que no podemos ni siquiera explicar el amor de Dios, pero es también muy celoso. No sé cuántos de ustedes, cómo quiere Dios que lo amemos. Cuando nosotros amamos a Dios, no nos aburre venir a la iglesia. Lo sentimos interesante, aprender cada día más. Ese amor que hemos perdido es de recuperarlo. ¿Cuántos acá aman a su esposa? Ninguno. Cuando eran novios, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ese amor que hay entre padre e hijos? También qué bonito, ¿verdad? Cómo ama uno a sus hijos. Pero cuando me recuerdo cuando era novio de mi esposa, no me importaba nada. Si llegaba tarde, yo la esperaba y no le reclamaba nada. ¿Por qué? Porque ese amor, qué bonito. Nos llamábamos. No sé si alguno de estos se identifican, pero nos quedamos hasta dormidos blancos. Y me desesperaba el no verlo. Y hay veces ya nos casamos y ya me está llamando. Ya no queremos contestarle a nuestra esposa. Estoy trabajando. Pero si fuera en esos tiempos de que es novio, dejo de hacer lo que estoy haciendo y le contesto y me voy por un lugarcito y hablarle bien. Entonces, no nos pasa lo mismo cuando nosotros conocemos al Señor, pero cuando amamos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar, también ese amor que está en nosotros hacia Dios, podemos dárselo a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a aquellas personas también que nos desean mal. Y así, ese amor, le pongo esa comparación porque si usted no se ha enamorado así, pues no, quizás se casó a ver por interés o algo con su esposa, pero yo me enamoré de ella y me casé porque estaba enamorado. Y gracias a Dios, pues Dios a través de su palabra me enseña y nos enseña de ese amor que también que tenemos que seguir enamorados de nuestras esposas, de nuestros hijos. Pero cuando nos enamoramos del Señor, a mí me pasó, yo creo que me ha pasado lo mismo,
porque no me bauticé por otra cosa. Me bauticé porque reconocí que Dios es un Dios de amor, un Dios poderoso que me amaba a pesar de todos mis errores y mis cosas que yo había hecho. Y que es un Dios que vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Alguien que hace eso. Y empecé a reconocer y empecé a estudiar. Entonces uno empieza a enamorarse de ese Dios. Pero si nuestra relación con Dios empieza, después de que lo conocemos, empieza a alejarse, ahí es donde perdemos el primer amor. Ahí es donde empezamos a perder ese primer amor, porque nuestra relación con Dios ya está más, no leemos la palabra de Dios, no oramos. Si venimos a la iglesia, si solo venimos cuando oramos acá, un hermano decía, no, es que ahí no oran. Y le digo yo, la oración más bonita que yo siento la que hago sola con Jesús. En la iglesia vamos, oramos y compartimos con los hermanos, pero si tú no estás orando en tu casa y tienes un tiempo a solas con Jesús, tenemos que tener las oraciones familiares, si puedes orar con tu esposa, pero la oración a solas con tu Dios es muy importante. De esa manera, entonces, vamos conociendo más a Dios y a través de su palabra. ¿Cuántas cosas nos identifican cuando estamos leyendo la palabra de Dios? Que me habla a mí. Hay veces leemos la palabra de Dios y nuestra mente se pasa allá. Fue a Pablo, fue a Pedro que le dijo esto. No, hermanos. Cuando leemos la palabra de Dios, hagamos que nosotros estamos ahí, que Dios nos está hablando a nosotros. Por eso fue dejada su palabra de Dios. Por eso fue dejada. Para que nosotros seamos buenos cristianos, para que nosotros seamos buenos padres, buenos esposos, y que podamos amar a otras personas como Él nos amó a nosotros. Y entonces, ¿por qué, hermanos, verdad, hemos dejado ese primer amor? Si podemos nosotros volver, entonces ahí vamos a comprender y vamos a poder tener amor para otras personas. Quiero compartir un poco acá de lo que escribí, no sé, no está funcionando esto. Ahí. Dice, ¿por qué el amor es tan importante? ¿Por qué la pérdida del amor es tan seria? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué angustia a Dios tan profundamente? ¿Por qué es su amenaza de juicio tan severa? ¿Por qué es algo de vida o muerte para una iglesia? Las respuestas se encuentran en Cristo Jesús y en aquellos que Él eligió para que fuesen sus discípulos. Voy a poner acá, hermano, porque no logro ver hasta allá, pero vamos a ir cambiando para poder leernos. No alcanzo a leer ahí. Vamos a leerles ahí. Entonces, dice, primero Jesucristo enseñó que el primer grande mandamiento es amar a Dios completamente, totalmente, sin reservas, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37, el 38, Marcos 12, 38 al 34. Dice una de todos, vamos a leer acá, dice Marcos. Sana de todos los mandamientos, dice, de Dios y de todo servicio religioso es el amor por Dios, es la prioridad de cristiano, la razón por la cual fuimos creados. Nada es más recto, más satisfactorio y gratificante que amar a Dios, nuestro Creador y Salvador. Segundo, Jesucristo dijo que el segundo grande mandamiento es como el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo
Mateo 22:39. Jesús hace del amor por Dios, el amor por el prójimo, compañeros inseparables. Oiga bien, compañeros inseparables. Él sintetiza, dice, el corazón de la religión genuina, espiritualidad verdadera y conducta moral con este doble mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. Su propia valoración del amor es: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No hay otro mandamiento mayor que estos. Buenas nuevas, 2 mandamientos, ya no son 10. Eso es lo que dicen otros por ahí, ¿verdad? Y así es. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Si yo amo a Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar el sábado, no voy a adorar imágenes, no voy a tomar el nombre de Dios en vano. Si amo a mi prójimo, ahí se resume toda la ley en estos 2 mandamientos. Si amo a mi prójimo, no voy a robarle, no voy a hablar mal de él, no voy a matarle. En esa idea de usar pistolas para matar a un hermano, a un prójimo, con nuestra lengua podemos matar más que lo que nosotros imaginamos. Entonces, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Por lo tanto, los seguidores de Cristo deben estar marcados no solo por la devoción a Dios, sino también por todo lo que hacemos por nuestro prójimo. Este amor por el prójimo incluye aún amar a nuestros enemigos y a nuestros perseguidores y a los que nos aborrecen. ¿Qué opinan de esto? Yo siempre me preguntaba cómo podemos hacer esto. Porque es bonito yo poder amar a mi hermana Irma, que la conozco de años, amar a mis hermanos, pero amar a aquel que nos aborrece, a nuestros enemigos. Y por eso dice, de estos 2 mandamientos depende la ley: de amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo. Mi prójimo no es el hermano de la iglesia, si lo pudiéramos decir así, ¿verdad? El prójimo también es esta persona que es mi enemigo, aquel que me desea mal, aquel que me aborrece. Ese es mi prójimo y tengo que amarlo. Pero hoy el amor lo hemos confundido tanto que a veces amamos solo de palabras, no con hechos. Es fácil decirle yo a alguien que lo amo: es mi enemigo pero yo lo amo, pero no está en mi corazón. Y nos hemos convertido en un amor tan hipócrita: amar y perdonar hipócritamente también. Porque digo, bueno, te perdono si alguien me hace daño a mí. Sí, hermano, me viene y me pide perdón. Y le digo, te perdono. Pero ya con ese hermano, hasta aquí nomás. ¿Lo estoy perdonando? No estoy perdonando. Sí, lo voy a perdonar, hermano, pero nunca más va a volver a llegar a mi casa. En mi mente digo, está bien, no se preocupe, nada ha pasado y lo voy a perdonar. Pero mi relación con ese hermano, con el que me llevaba bien y compartíamos y todo, y pasó algo y me pide perdón y yo lo perdono, pero nuestra relación no vuelve a ser lo mismo, nunca lo he perdonado. Entonces, ¿en dónde podemos llegar con esto? Y yo también puedo decirle, ¿verdad? Puedo pedir perdón también. Sí, es fácil, ¿no? Ofender a quien se le ponga por el frente a uno y decirle, perdóneme, discúlpeme, es que tenía un día yo. Pero cuando nosotros amamos a alguien, ¿verdad? Amamos a Dios con nuestra mente, con toda nuestra mente y nuestro corazón, y amamos a nuestro prójimo. Así como Jesús amó a Pedro, después de que lo negó, antes de que Jesús, ¿verdad? Antes de que Pedro negara a Jesús, ¿no ya le había dicho que él iba a ser el líder? ¿Y qué pasa después? Lo niegan. Estaban hablando creo en la mañana de esto. Cuando Jesús resucita, si fuera Jesús como nosotros, le hubiera dicho, Pedro, tú me fallaste, ya no vas a
puedo confiar en ti. Ya no puedo confiar en ti, ahora voy a elegir a otra persona. ¿Se acuerdan qué bonito cuando le pregunta 3 veces? ¿Me amas? Y Dios vuelve a confiar en él. Y con aquel mismo amor, ni siquiera se acordó o tomó en cuenta que Pedro usó palabras de maldición para decir yo no lo conozco. Pero Pedro había caminado con el Señor 3 años y medio, pero no había conocido a Jesús. No había todavía, no se había enamorado del Señor. Cuando él ya lo ve resucitado, que resucita, que se tira de la barca y va, y con aquella alegría, ese fue el encuentro real y vivo de Pedro con Jesús. Y Jesús vuelve a confiar en este pescador y le dice: apacienta mis ovejas. Y me gusta lo que le dice: cuando eras joven, ibas donde querías y te ceñías tus lomos, mas cuando llegues a viejos, te llevarán a donde tú no quieres. ¿Por qué a donde tú no quieres? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Por miedo a morir. Cuando tenemos miedo a la muerte, es porque no estamos listos. Es porque sabemos nosotros, yo no conozco las cosas que trae adentro cualquiera, pero lo mío sí, yo sé cómo estoy con Dios. Cuando yo le tengo miedo a la muerte, es porque sé que no estoy bien con Dios. Pedro, por miedo, niega. Ya donde vio la cosa seria, si le voló la oreja a Malco, pero podemos ver ese acto de Pedro. Pues, ¿y qué le dice Jesús? ¿No crees que Dios mandará legiones de ángeles para que me pueden defender? Guarda tu espada. Pero ya cuando ve que a Jesús lo están condenando y él dice: tú eres uno de ellos, le dicen: hablas hasta como él. Y dice: yo no lo conozco. Y usa palabras de maldición. Pero me gusta el pasaje donde le dice: cuando eras joven ibas donde querías, mas cuando eres viejo, llegues a viejo, te llevarán a donde tú no quieres. Y extenderás tus manos, y de esa forma es de adorar a Dios. Has de adorar a Dios. Le dijo que iba a morir crucificado. Y Pedro murió crucificado y no tuvo miedo a morir por su Señor. Porque después de ahí vemos a un Pedro, un líder, sana a los enfermos. Con la sombra de Pedro dice que los enfermos sanaban. Vemos a la vida de Pedro si seguimos, ¿verdad? Qué bonito. Cuando le llegó el momento de morir, y así a veces en nuestra vida, si estamos enamorados del Señor y amamos a nuestro Dios con toda nuestra mente y nuestro corazón, y amamos a nuestro prójimo, nos llega el momento de partir, que podamos decir: el morir ganancia es. Amén. Qué bonito. Pero no puedo decir yo: el morir ganancia es, cuando yo me hago un autoexamen, porque mejor ni lo digo, porque. Pero cuando estamos nosotros listos, hermanos, qué bonito decir: el morir ganancia es, porque mientras estemos en esta tierra, ¿verdad?, nuestra vida está puesta aquí, y si somos verdaderos adoradores de Dios, siempre Satanás está detrás de nosotros, no de las personas allá afuera. A quien quiere él seguir más es a nosotros, porque entre más grande, entre el líder, si Satanás puede derribar a un líder grande, también cae mucho. Él no está ni siquiera interesado en los que están casi allá afuera, de los que estamos queriendo buscar y conocer a Dios. Entonces ahí es donde está el trabajo duro de Satanás, de querernos sacar de la iglesia, ponernos, ocuparnos en otras cosas. Y vamos a seguir leyendo a ver qué dice acá. Tercero, dice: ser un verdadero discípulo requiere el negarse a sí mismo y amar a Dios más que a nadie. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Eso lo encontramos en Mateo 37 al 38. Todas las demás relaciones interpersonales, incluso los vínculos familiares, el más estrecho,
estrechos se vuelven en ídolos cuando Cristo no es el primero y el más amado. Aquí donde viene, les digo yo, en lo que a mí me pasó. No está diciendo de que usted tiene que dejar a su esposa, pero si es algo. Hoy en día ponemos a nuestros hijos, no, porque mi hijo no quiere, porque mi hija, entonces, yo quiero ir a la iglesia, pero el problema son mis hijos, el problema es mi esposa. Y entonces, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, tiene que ocupar el primer lugar ni tus hijos, ni tu esposa o tu esposo. Nadie puede ocupar ese lugar de Dios. Por eso dice que Él es celoso. Y Dios es celoso, pero no es un celoso con egoísmo. Hay veces nosotros somos celosos, pero con un gran egoísmo. Pero el celo de Dios no es un celo con egoísmo. Porque si nosotros amamos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar, tenemos ese amor para darle a los demás. Entonces, Dios no dice que me ames a mí y nosotros, yo puedo ser celoso con mi esposa y no quiero que ni platique con nadie porque soy celoso. Ese es un celo malo, es un celo muy maligno, ¿verdad? Pero si yo amo a mi esposa, le tengo confianza y ella me tiene confianza, no hay problema. Y ese es el celo de Dios, ¿verdad? Es celoso. Y nos está diciendo que tenemos que ponerlo en primer lugar. Si nosotros estamos poniendo primero a nuestros hijos, a nuestros familiares, ahí es donde dice, vienen a ser ídolos. Tus propios hijos o tu esposa puede ser ídolo. No hay necesidad que nos vayamos a inclinar a estatuas. No sé qué podemos sacar de esto y ponernos